3. Buenos días, en esta oportunidad explicaré mi artículo sobre evaluación y análisis de los aspectos ambientales de la empresa Master con GS, Planta Moquegua, en el distrito de San Antonio, región de Moquegua, en Perú. Mi nombre es Roger Miguel Dueñas Bailón, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Moquegua. Y bueno, como resumen del artículo tenemos: el presente artículo evalúa los aspectos ambientales generados por las actividades de la empresa Master con GS EIRL dedicada a la fabricación de concreto premezclado. Se partió desde el RAI, una revisión ambiental inicial, en base a la norma ISO 14001-2015, y se utilizó además matrices de identificación de aspectos e impactos, entrevistas no estructuradas y revisión documental, proporcionada por el propio jefe de planta. Los resultados permitieron identificar aspectos significativos como emisiones de polvo, generación de lodo, ruidos, emisiones gaseosas, evaluación de frecuencia y su magnitud. A pesar del cumplimiento general en los límites permisibles y la declaración de adecuación ambiental aprobada, se identificaban oportunidades de mejora, como el manejo de residuos y control de emisiones. Por lo tanto, se propone como medida clave la implementación de un sistema de gestión ambiental integral que certifique por medio de las ISO 14000 u otras certificaciones el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Bueno, ahora vamos a comenzar con los aspectos de la introducción. Como introducción ya hemos mencionado un poco, estamos tratando con la empresa Master con GS, que es una empresa descentralizada que cuenta con plantas en Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua. En este caso nos estamos enfocando con su planta en la región de Moquegua. Esta empresa se dedica en la fabricación de concreto premezclado. Sin embargo, como sabemos, para garantizar su calidad, estos también hacen ensayos de laboratorio en base a concreto, ¿no? Es un sector manufacturero y desempeña un rol clave en el suministro de insumos para proyectos de infraestructura civil en la región. Como ya hemos dicho, contribuye de manera significativa. No obstante, su proceso de producción involucra el uso intensivo de recursos como el agua, agregados, energía y así como la generación de emisiones, residuos sólidos y material particulado, los cuales pueden representar impactos negativos si no son gestionados de manera adecuada, ¿no? En base a la declaración de adecuación ambiental aprobada por el Perú en 2022 para la empresa Master con GS, se presenta el análisis que marca el contexto práctico sobre los lineamientos de la ISO 14001-2015 en el entorno industrial real, mediante un RAI y la identificación de aspectos ambientales más significativos, corroborando la orientación de las estrategias de desempeño ambiental propuestos en su DAA y el cumplimiento normativo. Además, por último, se establecerá una base sólida para una futura implementación de un sistema de gestión ambiental CGA que refuerce el compromiso de Master con GS con la sostenibilidad y responsabilidad ambiental empresarial. Bueno, como nuestros objetivos tenemos evaluar los aspectos ambientales de la empresa Master con GS en su planta de producción de concreto premezclados. En los objetivos específicos tenemos identificar las actividades que generan el impacto sobre el ambiente, determinar la magnitud y frecuencia de los aspectos significativos y proponer medidas de mejora ambiental acordes al marco normativo vigente. Bueno, vamos a hablar un poco del marco conceptual en base a qué nos estamos basando. Tenemos el aspecto ambiental según la ISO 14001. Un aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Según la ISO 14001, puede tratar de consumos, emisiones, residuos o vertimientos, ya sea de forma directa o indirecta. En el caso de las empresas de concreto premezclados, los aspectos más comunes del uso son el intenso uso de agua, energía, generación de polvo y residuos sólidos, así como las aguas contaminadas por el lavado de los equipos. Reconocer estos aspectos es clave para prevenir impactos negativos e incumplimiento de la normativa vigente ambiental. Ahora, ¿qué es un impacto ambiental? En sí, un impacto ambiental es el efecto de un aspecto ambiental que genera en el entorno, pudiendo ser negativo o positivo, y puede afectar al aire, agua, suelo, biodiversidad o salud humana, dependiendo de la intensidad y duración. Bueno, ahora pasamos con el RAI. El RAI es la revisión ambiental inicial y es una evaluación previa que permite conocer el estado ambiental de las empresas antes de implementar un sistema de gestión ambiental.
que es lo que tendríamos en el caso de la empresa Master con GS, porque dicha empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental solo con una declaración, que es necesaria para su correcto funcionamiento. Bueno, de ahí tenemos los tipos los principales tipos de aspectos ambientales. Entre ellos tenemos el consumo de recursos como sería el agua, energía y combustibles, la emisión al aire, los polvos y gases de combustión, efluentes líquidos, aguas de lavado, residuos sólidos, restos de concreto, envases, el ruido de la propia maquinaria pesada y de los equipos para el traslado y vertimiento del concreto, y los riesgos químicos como los aditivos y productos auxiliares. Clasificar y analizar los aspectos permite priorizar su control y mitigar riesgos ambientales promoviendo un enfoque más preventivo y sostenible. Entonces, como nuestra metodología de investigación hemos seleccionado el tipo y el diseño de investigación. La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo con alcance descriptivo y explicativo. No se trabajaron las variables, por lo cual es descriptivo. Y se centró en la evaluación de los aspectos ambientales propios de la empresa Master con GS, sobre todo en su proceso de concreto premezclado, ¿no? Todo el concreto con algunas adiciones en cuanto al control de calidad del mismo. Entre las técnicas utilizadas se encuentran las de revisión documental proporcionada por el jefe en planta, que podría obtenerse en línea del año 2022 por medio de la revisión que aprueba su declaración de adecuación ambiental. Y una entrevista semi-estructurada con el jefe de planta, debido a la poca disponibilidad de tiempo que presentaba este mismo. Los instrumentos empleados fueron la ficha de verificación ambiental que permitió el cumplimiento normativo, la matriz de aspectos e impactos ambientales, instrumento que facilitó la identificación, caracterización y evaluación de los aspectos más relevantes derivados del proceso del concreto premezclado y sus aspectos correspondientes, como frecuencia y magnitud. Entre los criterios de evaluación, ¿cuáles tendríamos? Se estableció una escala cuantitativa para determinar la relevancia ambiental considerando la magnitud y frecuencia. Además, una escala cuantitativa en cuanto a los dos parámetros evaluados, que vendría a ser el material particulado, el PM10 y el PM2.5, y el nivel de ruido en decibelios. Esa parte fue cuantitativa que se explicará a posteriori. Bueno, tenemos la magnitud del impacto, la gravedad del efecto generado sobre el medio ambiente, bajo, medio o alto, la frecuencia o recurrencia, periodicidad con la cual ocurre este aspecto ambiental y la relevancia, el grado de atención o control que requiere dicho impacto. Bueno, en la estrategia de muestreo se seleccionó una muestra no aleatoria a la empresa, ¿no? Había otras empresas que se enfocan a la fabricación de concreto para el mercado como Supermix o Innovamix. Sin embargo, nosotros escogimos Master con GS debido a que otros estudiantes ya estaban trabajando con las empresas anteriormente mencionadas. Y bueno, ¿por qué se escogió? Por la relación con la carrera de estudio, que es carrera de ingeniería civil. Al mismo tiempo, se empleó la principal fuente de datos, la resolución directorial número 00550-2022 del PRODUCE, donde se obtuvieron los parámetros ambientales medidos por la empresa en dicho año. Los parámetros ambientales analizados fueron en función a la disponibilidad de datos y a la identificación de mayores contaminantes por medio de la matriz de identificación de aspectos ambientales que se mostrará a continuación. Y bueno, el tratamiento de los datos fue por medio de un ingreso manual debido al pequeño volumen de estos, que eran de 5 estaciones dentro de su propia planta, y su tratamiento fue directamente con Python por la dimensión. Si hubiesen sido mayor cantidad de estaciones de monitoreo, podríamos haber hecho uso de otros programas como el ArcGIS para la generación de mapas, como se mostrará a continuación. En el caso de Python, utilizamos librerías como GeoPandas, Spicy, entre otras para la interpolación de los resultados del año 2022. Bueno, ahora un poco de la descripción de la empresa. Tenemos que la empresa, ya como hemos mencionado, es Master con GS e IRL. Su ubicación geográfica de la planta se encuentra en el distrito de San Antonio, en el predio de La Tara, Los Locumos, en la provincia de Mariscal Nieto, en la región de Moquegua. La planta se ubica en un área industrial local con accesos a vías principales y las coordenadas se encuentran las siguientes, ¿no? El vértice A, B, C y D, con sus respectivas coordenadas. Esta tabla, aclarar que todo está en función de coordenadas UTM WGS 804 en 19 Sur.
El giro y el rubro, como ya hemos visto, es una industria manufacturera dedicada a la fabricación de concreto premezclado en distintas obras civiles. El número de trabajadores en la planta de Moquegua es con 9 a nivel nacional, en cuanto a la empresa Máster con GS en general son 53 trabajadores. Y entre los de la planta de Moquegua tenemos al jefe de planta, operador de la planta dosificadora, operadores de electrificadoras, vigilantes y ayudantes de producción, sin contar el personal administrativo como el de recursos humanos, que fue quien nos atendió en primera mano. Entre los procesos claves tenemos 5, que viene a ser el acopio y selección del material, tanto arena y gravas, almacenamiento del cemento en cielos cerrados por la volatilidad de estos y su posible expansión, la dosificación y mezclado de la planta automática, la carga del concreto en el mixer y la limpieza de los equipos y disposición de lodos. Bueno, tenemos un diagrama de flujo que se muestra a continuación. Vamos a hacer un poco de zoom. Este es un diagrama elaborado de la versión propia que hemos puesto, ¿no? Primero, el concreto para el mezclado se recepciona las materias primas. Estos tienen que cumplir ciertas especificaciones de calidad que están revisadas por el jefe de planta. De no cumplirse, estas se retornan y deben volverse a recepcionar materias primas de acuerdo a esta calidad. Ahora, si es que estas son aceptadas, se dosifican los materiales para el mezclado de concreto según el diseño de mezcla requerido por los clientes, ¿no? Ahora, una vez hecho el diseño de mezcla, se verifica el cumplimiento de los requisitos como la consistencia, el slam, etcétera, y de no cumplirse, estos vuelven a la dosificación. O puede faltar también un mezclado para homogeneizar de manera uniforme el concreto y puede cumplir. Una vez cumple, se carga al mixer, se transporta a obra y se vacía el concreto a obra. Cumple con el concreto con las especificaciones de la obra, pruebas de slam, tiempo de fraguado. Esto ya es por parte del residente de obra, ¿no? De no cumplir, se coordina con la residencia de obra para poder solucionar y solventar estos daños. Pocos casos han dado según lo indicado por el ingeniero, el jefe de planta, y después, pero siempre puede haber, ¿no? Por eso se colocó en el diagrama de flujo. Ahora, si todo está correcto, se le produce la limpieza del mixer por terceros. La empresa no cuenta con espacios para la limpieza propia de los mixers. Y todo material que quede que sobre, ellos en plásticos son vertidos para el propio residente de obra, para el propio proyecto, y ellos tendrán que encargarse de cómo se destina ese material para su desecho. Y bueno, retorna a planta y se descansa en planta. Ahora, en cuanto al cumplimiento normativo, la empresa cuenta con la autorización del Ministerio de Producción, conforme a la resolución directorial, ¿no?, comentada anteriormente, 550-2022 del PRODUCE, y cumple con las reglamentaciones del Decreto Supremo número 019-2009 del MINAM. No obstante, se observa algunas oportunidades de mejora, como las emisiones de polvo y disposición de ruido. Entonces ahora vamos a hacer la identificación de aspectos e impactos ambientales. En la tabla 2 se identifican, ¿no? Por ejemplo, tendríamos primero la descarga de agregados, que son sí o sí genera emisión de polvos, contaminación de aire y molestias. La frecuencia es alta por los volúmenes de concreto que mezclan y la cantidad de material y agregados que necesitan, por lo que es una magnitud media y es de manera significativa, más que todo por la frecuencia que tiene. La operación de la mezcladora. El principal aspecto ambiental es la emisión sonora, el ruido ambiental y la defracción auditiva. Una frecuencia media, y entonces su significancia sería moderada. La limpieza de reactivos genera lodos, contaminación de suelo y agua, y es medida frecuencia media porque lo hacen terceros y a veces lo hacen en la propia planta cuando hacen los ensayos de calidad, ¿no es cierto? Y bueno, una magnitud baja por lo que es leve también, su significancia. El uso de maquinaria pesada, tanto para el traslado de los agregados a las tolvas, etc., genera emisiones y con ello contaminación del aire y su huella de carbono, generando una significancia a nivel moderado. Las cargas del concreto y del mixer, derrame de residuos, riesgo de contaminación localizada dentro de la propia planta,
que sería propiedad privada, pero igual tiene que considerarse dentro de su sistema de gestión ambiental, o en este caso su declaración, por lo que tiene un impacto moderado. Y bueno, el almacenamiento del cemento, que deberían ser los polvos suspendidos, riesgo respiratorio, suciedad ambiental alta, media, significativo. Sin embargo, este es considerando si no hubiese el almacenamiento por medio de los hilos, lo cual la empresa sí lo cuenta. Ahora, la ubicación geográfica de los puntos de muestreo. Los puntos de muestreo fueron 5, según el informe, que tendríamos los siguientes. En la entrada, 2, uno al este, uno al oeste y otro más al sur. Para que serían el baroviento y el sotaviento en cuanto al P1 y el P2, ¿no? La evaluación de los riesgos ambientales vendría del tratamiento estadístico. Los valores de los parámetros ambientales PM10, PM2.5 y los decibeles se presentan en la tabla 3 para todos los puntos de monitoreo. Como podemos ver, están sus coordenadas y los valores de cada uno de estos parámetros. Entonces tendríamos también los siguientes, ¿no? Los valores medios máximos de los parámetros que se muestran a continuación. Para cada uno tenemos la cantidad de muestras, que vendría a ser 5, la media de cada uno, la desviación estándar, los mínimos, que vendrían a ser 50, 10 y 55, y el máximo, que es 85, 19 y 78. Los parámetros evaluados comparados con los límites permisibles se muestran por medio de una tabla, un gráfico de barras para su representación gráfica y con líneas que colocan los parámetros, ¿no? Se pueden ver los límites correspondientes. Por ejemplo, el diagrama de barras de condensación de material particulado PM10 y PM2.5. El PM2.5 es el naranja y el PM10 el azul. Como vemos, ninguno de los dos supera los valores del ECA en cuales se basa para medir estas concentraciones. Vemos que hay un amplio rango a menos en la estación 4, que es donde el viento soplaría con mayor llevando todo el material particulado hasta ese punto de muestreo. Y ahí tenemos el caso del nivel de ruido. Como vemos, la estación 4 es la que presenta cerca del límite, sin embargo todavía no lo sobrepasa. Aclara que estos datos podrían pensarse que pueden ser manipulados, pero no. ¿Por qué? Porque la empresa contrata una empresa externa para que realice las evaluaciones, debido a que ellos no cuentan con los equipos necesarios para dichos monitoreos, por lo cual, como se detalla en su declaración de ecuación ambiental, lo realizan de manera anual. Bueno, entonces hemos hecho un mapa de distribución de los parámetros ambientales por medio de una interpretación IDW por la cantidad de datos principalmente. Y hemos generado las curvas de nivel, ¿no? Para ver cuántos son los valores. Entonces, para las curvas tenemos que el material particulado PM2.5 se concentra principalmente en la parte de la salida de los vehículos. Ello pudiendo relacionarlo, ¿no?, con la entrada y salida de vehículos, que genera mayor levantamiento de polvo, lo cual se ha medido con ese parámetro, identificando que esta es la salida y esta parte es la del baroviento, que vendría para el sur, ¿no es cierto? Y vemos que tiene menor concentración en cuanto al material particulado PM2.5. Ahora, para el caso del material particulado PM10 es un poco lo contrario. En el acceso ya no sería, en el acceso de los mixers y los volquetes para descarga y salida del material, vemos que no es tan concentrado. Ahora se concentra más en la parte de la estación 5. ¿Por qué? Porque aquí es donde se hace el vaciado de los agregados y del concreto hacia los mixers y a las tolvas que hacen la dosificación del concreto, por lo cual genera mayor cantidad de este material particulado PM10. En cuanto a la distribución del nivel de ruido, también como vemos, el nivel de mayor ruido es el punto donde se realiza la descarga del material a la tolva. Como son tolvas metálicas, el ruido puede generarse mayor. En cambio, en el lado de la zona de los agregados, que es por acá,
en la parte de la curva de 62.5, vemos que el material, en los agregados, son depositados en el suelo. Entonces, ahora en los análisis tenemos, como discusión tenemos los análisis de puntos críticos de riesgo ambiental. Las áreas de copos sin sistemas de captación de polvo, exceptuando los silos de cemento, cuentan con silo top como medida de control, únicamente en el caso de los silos de cemento. El control del agua en las pozas de curado, durante la entrevista del jefe, indicó que no se permite un monitoreo diario, a menos que se requiera, ¿no? Dependiendo el tiempo de la muestra, sino que se realiza un cambio de agua usualmente de manera semanal, a menos que la demanda lo requiriera para hacerse mayor cambios, ¿no? Por la cantidad de muestras que tienen que colocar. Y la limpieza manual sin tratamiento adecuado de lodo. Solo emplean recubrimientos plásticos para aglomerar la descarga de lodo, que vendría a ser del lavado del mixer, restante después del lavado, y esos tienen un plan para poder desecharlo. Ahora, ¿cuáles son los controles que tienen? Tenemos la malla Rachet para cubrir agregados y materias primas, que son inspeccionadas y cambiadas si presentan mucho desgaste y no permiten su óptimo funcionamiento. Otras empresas optan solo por humedecer. Sin embargo, en cuanto a la empresa Master con GS, humedecen tanto la malla Rachet como cubriendo el material, en las materias primas, principalmente los agregados. De ahí se usa un embudo de GB para el ingreso de los materiales, evitando el esparcimiento de material particulado excesivo en las zonas, ¿no? Aunque hemos visto que también es la mayor concentración de PM10 en este caso. La pavimentación de las zonas de recepción y zonas críticas de la planta. ¿Por qué? Como hemos visto, tendría que pavimentarse, porque en la parte de ingreso, de recepción, es donde hay mayor generación de partículas 2.5, debido a la constante entrada y salida de vehículos pesados. De ahí asegurar un correcto manejo de los residuos sólidos y líquidos producto de limpieza de los mixers, y que se realicen tanto fuera y dentro de la planta, Master GS. Solicitar que los proveedores de venta de materiales de las canteras cuenten con los permisos correspondientes para vender el servicio, como se detalla dentro de su sistema de gestión de su declaración de adecuación ambiental. Asimismo, para los proveedores ellos solicitan la cubierta para evitar la emisión de partículas durante el traslado. Ellos dan capacitaciones con certificados en temas ambientales y solicitan que los proveedores de venta de agua cuenten con los permisos correspondientes. En cuanto a la oportunidad de mejoras, tenemos la implementación de almacenes cubiertos de otras materias primas con la finalidad de conservar la calidad de materias, además de disminuir los cambios de malla Rachet por desgaste prematuro. Sabemos que el viento puede desgastar de manera prematura por la forma angular del material del agregado. Entonces, se podría implementar almacenes cubiertos para almacenar ahí las materias primas y para tener una mayor reducción en cuanto a la generación de polvo o material particulado. Dice, mejorar la estructura y distribución de la planta para una mejor continuidad en el proceso general de preparación del concreto premezclado. Sabemos que la distribución vendría a ser en sentido horaria desde los agregados que se dejan, pasan al concreto, a los hilos de concreto, a la máquina dosificadora, y de ahí se sacan las muestras que se encuentran cubiertas con malla Rachet en las piscinas de curado, y de ahí sale el mixer, ¿no es cierto? Entonces, como conclusiones, ¿qué tendríamos? Se identificaron las actividades que generan impactos en el medio ambiente, en caso del acopio de agregados, la operación de maquinaria, la limpieza de equipos, etc. Tenemos que se determinó la magnitud y frecuencia de los aspectos significativos, encontrado que las emisiones de polvo y ruido presentan mayor frecuencia de media a alta como magnitud media, calificados con impactos significativos o moderados, sin considerar el detalle de la intervención o el plan de su programación dentro de su declaración de ecuación ambiental. Otras conclusiones es que se propusieron medidas ambientales delineadas al marco normativo, incluyendo implementación de almacenes cubiertos, monitoreadas con frecuencia de parámetros y formalización de un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14015, porque el ingeniero jefe de planta nos indicó que no contaba con alguna certificación de ese calibre.
También se logró una evaluación ambiental integral de la empresa, estableciendo una línea base para planificar futuras acciones preventivas, correctivas y de monitoreo. Se corroboró que la empresa cumple con su declaración de adecuación ambiental según lo expuesto por el jefe de planta, sin exceder los límites permitidos por la normativa nacional, aunque existen áreas críticas que requieren intervención para mejorar el desempeño ambiental, como el caso de la gestión de residuos sólidos, que vendría a ser los plásticos que utilizan en el caso del lavado cuando ellos lo realizan, porque descartan ahí, además que te generan que el residente se encargue de esto sin considerar si ellos lo harán de manera adecuada o no, dependiendo la característica del proyecto, ¿no? Si es que es una vivienda que está siéndose autoconstruida, podría no tener una gestión para el desecho de manera adecuada, lo cual podría contribuir a una contaminación, ¿no? Por medio de ese esa falta de intervención en cuanto al material sobrante. Bueno, como recomendaciones tendríamos para finalizar la instalación de sistemas de polvos, de supresión de polvos, aspersores, coberturas, barreras, no solo para los hilos de concretos, sino para también los agregados. Formalizar un plan de gestión ambiental bajo la normativa ISO 14001. Realizar capacitaciones periódicas al personal operativo, no solamente semestrales, como se indica en su declaración, en su DAA. Realizar incidencias ambientales y realizar inspecciones internas, que es el jefe de planta es el encargado y nos dice que sí se realizan, pero de manera esporádica, no es de manera constante o estructurado según su DEA, su DAA. Y bueno, mejorar la infraestructura en planta para optimizar procesos de recepción, preparación, almacenamiento y mezclado, disminuyendo los posibles impactos ambientales identificados. Bueno, tenemos las referencias. Los anexos únicamente nos permitieron fotografiar de manera exterior, no pudimos ingresar a planta, por lo cual no contamos con fotos con el propio ingeniero, porque estaba realmente ocupado y nos dijo que no podíamos atenderme más de las preguntas que se realizaron, ¿no? No habían fichas utilizadas porque no se pudo completar la visita guiada. Y las preguntas formuladas fueron las siguientes. ¿Cuenta con alguna certificación sobre los sistemas de gestión ambiental? Me dijo, si me refería a las ISO u otros. No, solamente contamos por el tamaño de la empresa, que es una empresa de mediana envergadura, con la declaración de adecuación ambiental que nos permite trabajar cumpliendo con las exigencias ambientales nacionales. Pero sí, ¿no? Han pensado en empresas aumentar el número de monitores parámetros ambientales. Actualmente realizan monitores anuales, como se mencionó, y se plantea mejorar implementando planes de monitoreo semestrales o trimestrales, aunque depende de la conexión con la gerencia ubicada en la región PUN. Como os he dicho, es una empresa descentralizada que tiene que coordinar con la central que se encuentra en la región PUN. ¿Cómo se asegura de cumplir su DAA que nos brindaron antes de esta visita? Bueno, es por medio de las buenas prácticas ambientales. Certificamos sobre temas ambientales de manera semestral a los trabajadores y en el caso de los proveedores, eso deben contar con los permisos correspondientes, evitando, por ejemplo, con el caso de los cobertores, es lo que nos comentó. Otro es cómo es el control de calidad de agua tanto para la preparación de mezcla, así como para el curado de los tejidos de concreto. La empresa que nos trae agua por cisterna nos entrega un certificado con los parámetros y ya ellos cuentan con una cisterna de 15.000 litros donde destinan la reposición de las pozas y dependiendo de la demanda de las demandas se cambian las aguas en ocasiones 2 o más veces por semana según el análisis, por la saturación que pueden llegar a presentar. Y bueno, por último, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo instruye o da charlas a los trabajadores sobre los sistemas de gestión ambiental propios? Me indicó que en su declaración de adecuación ambiental es semestral y se rigen a ello únicamente. Ahí tenemos un croquis de planta que vendría a ser, ¿no? La carretera binacional, una trocha para su acceso, que en esta parte es donde genera mayor cantidad de polvo, las oficinas y laboratorios, y acá estarían los hilos de almacenamiento y los agregados que se encuentran en la parte, en el descampado, ¿no? Y acá vendría a ser el caso de los silos de concreto, por eso le decimos en sentido horario es su flujo de trabajo. Y bueno, sería el diagrama de flujo presentado previamente, ¿no? Ahora, los datos de código de procesamiento en Colab, en Python, se usaron todas las siguientes librerías.
y todos los siguientes datos y códigos para poder procesar las imágenes y gráficos comentados anteriormente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.